Muy buenas, bienvenidos a otro unboxing de Web Vampiro. Este es sobre un libro antiguo de 1994 que tiene bastante importancia, no tanto por su contenido, sino por lo que supuso en su momento y en su época. Al ser el primer nocturno sobre una ciudad anarquista y junto a Chicago para la camarilla y Montreal para el Sabbath, haberse convertido en un referente sobre cómo dibujar y ambientar esta secta en la ambientación. El libro fue escrito por Noah Dudley y aunque en Estados Unidos fue publicado en 1994, no llegó a España hasta el año 2000, en la tercera edición. Por tanto, hay numerosas notas de los traductores haciendo referencia a muchas cosas que en la tercera edición de Vampiro la Mascarada ya habían cambiado para cuando fue publicado en castellano, sobre todo referente a los catallanos y al destino del justicar de la camarilla Petrodón. Las ilustraciones, fijaos, son muy oscuras, en tonos muy negros. Esta en concreto creo que es de Tom Berg, que es el que hace casi todas las portadas de capítulos. A mí me gusta bastante el estilo de este autor, aunque hay que reconocer que ha envejecido mal. Comparado con lo que se hace ahora con ordenador, estas ilustraciones a mano alzada son mejorables. Fijaos, por ejemplo, estas ilustraciones parece que estén texturizadas con algún tipo de punteado. Son muy bonitas. Hacen referencia de inspiración a películas como Chinatown, a Lost Boys, a L.A. Confidential o a Blade Runner, películas sin duda que han marcado nuestra forma de ver la ciudad de Los Ángeles, una ciudad rodeada del glamour de Hollywood, pero también de la violencia de las bandas. Hay que recordar que si este libro fue escrito en 1994, fue poco después de los grandísimos altercados de Londres de 1192, en los que la ciudad prácticamente ardió durante varios días. Fijaos que los símbolos que aparecen son los del Bruja y los de Bruja antitribu también, con diferencia el clan más importante de la ciudad. Aquí otra portada de estas que comentaba, que son muy oscuras, prácticamente negro sobre negro. No hay casi color en ellas, o ni siquiera colores claros de gris. La historia es interesante, a mí me gustó bastante. La ciudad era el patio recreo de un joven, de un niño convertido en un antiguo toreador que ayudó o contribuyó al ascenso del cine y del arte de Hollywood, pero que sus caprichos y sus continuas rabietas hicieron de esta ciudad y de la primogenitura y la camarilla muy inestable y muy frágil. Por tanto, cuando el antiguo, el niño, se encaprichó de un joven anarquista escocés llamado Jeremy McNeill, de un Highlander, que podría ser la versión de Mundo de Tinieblas de William Wallace, ayudó a los anarquistas a destruir a su propio hijo, a su propia progenie y a convertir los estados libres anarquistas en el primer territorio de Estados Unidos y de Europa, bueno, gobernado por la secta anarquista. Hay un español un andaluz llamado Salvador García, que es una especie de Che Guevara, tiene el líder de su propia banda, que firma el Manifiesto Anarquista, que es otro de los libros llamado Recetario Anarquista que se publican en esta época para ambientar el juego en segunda edición. Es interesante ver un poco como la historia de la guerra civil española y de las brigadas internacionales sirvió para inspirar a este personaje. Hablan de la importancia de las bandas. Aquí hacen una referencia muy interesante y que es importante, no mucha gente quizás lo entienda, a la guerra de bandas entre los Bloods y los Crips. Son dos bandas que durante los 60, 70, 80 y 90 dividieron por completo la juventud estadounidense, sobre todo la juventud de raza negra, en las cárceles, en las calles y matándose a través de todo el territorio por poco más que una especie de nacionalismo de banda. Incluso raperos y grandes estrellas de la canción
fueron asesinadas por estos motivos. Aquí los Bloods aparecen, de hecho en Chicago by Night también aparecen como una especie de ejército personal de Kevin Jackson, del futuro príncipe de la ciudad de quinta edición, y aquí aparecen como si fueran cazadores de vampiros adolescentes o algo así. Porque además también los Crips, aquí los convierten en los Crypts, los Crypt Songs, los hijos de la cripta. Y los hijos de la cripta serían la banda rival, que llevan el color azul en lugar del color rojo de los Bloods, y serían una de las bandas más poderosas de la ciudad, dirigidas por un misterioso personaje llamado Mohammed, que luego os presentaré y que creo que es uno de los grandes ganchos de la ambientación. Fijaos esta ilustración al principio del capítulo de geografía, muy muy bonita. El capítulo 2, historia, que lo he pasado por encima, hablan de la historia de Christopher, el antiguo, de cómo surge la revolución, de Salvador García y Jeremy McNeil, pero la verdad es que es un capítulo breve y no tiene mucha profundidad. El capítulo de ambientación tampoco tiene mucha historia. El capítulo 3 debería haber sido un capítulo, en mi opinión, distinto. Yo entiendo que estos libros fueron escritos en 1194 y que en esta época no existía internet. Pero aquí hay una cantidad de mapas, de repaso turístico de la ciudad, a taste of de cómo ambientarla. Si no la has visto nunca, que hoy en día que tenemos internet, tenemos fotos, tenemos vídeos, es totalmente innecesario. Pero bueno, aquí es que hay una docena de mapas sobre distintas partes de Los Ángeles, sobre Santa Mónica, la playa de Venice, baronías occidentales, baronías orientales. Bien, está bien. Son cosas interesantes si no has visto nunca Los Ángeles, no tienes acceso a internet. Yo lo entiendo que lo pusieran en su época. Aquí hablan, por ejemplo, ya de la Hermandad, que es otra banda que junto a los Bloods y los Crips se disputan en el territorio de Los Ángeles, y esta banda sería los latinos y los españoles de Salvador García, del Che vampírico. Hablan de Pasadena, de Torrance, de Burbank, de Glendale, de las distintas zonas y barrios de Los Ángeles, que es como también funciona la ciudad, no como Nueva York, que la gente se considera a sí misma parte de Queens o de el Bronx o de Brooklyn. No se consideran tanto de Nueva York como de su distrito o barrio. Aquí en Los Ángeles pasa un poco lo mismo. La ciudad es tan grande que la gente o sus habitantes, según te dice, se identifican más con la zona en la que viven. La zona del centro es la más empobrecida, donde viven las clases más miserables o con menos recursos de la ciudad, y las periferias es a donde han inmigrado pues los artistas, la gente con más dinero. Fijaos que el centro está dominado por los Crypts, y pues los alrededores, a lo lejos, pues es donde están las montañas, la gente con recursos se va a vivir allí. Y también es interesante que te introducen dos ciudades que no son parte de Los Ángeles, pero contribuyen a la ambientación porque son parte de los estados anarquistas. San Diego, que es la ciudad gobernada por Tara, que una bruja tejana que está intentando traicionar a los anarquistas y unirse a la camarilla. Y San José, una ciudad que es prácticamente limítrofe con San Francisco y por tanto también frontera con la camarilla. Fijaos, esta ilustración es muy muy oscura, parece muy chula, muy muy bonita, así un poco oriental. Parece una mujer mirando desde lo alto de un rascacielos con un medallón de corte asiático persiguiendo la escena. Aquí no se ve casi, pero hay una figura cogiendo un abanico. Es muy muy oscura. No me extraña que se inspiraran para el Bloodlines, para el videojuego, en este libro. Tienen bastantes elementos, no tanto ya de personajes o de historia, sino de estética y de atmósfera. Aquí ya es el capítulo, por así decirlo, principal del libro. El capítulo 3 era geografía, el capítulo 2 historia, el capítulo 1 un vistazo a la ambientación. Aquí el capítulo 4 es los personajes. Hay unos 40 personajes y los 15-16 primeros son bruja. No hay un clan más numeroso en la ciudad que el clan bruja. Hablan de... Cada uno tiene una ilustración. Hablan de, por ejemplo, una bruja totalmente insignificante, ¿no? Advenediza, llegada de Chicago,
lo único que quiere es divertirse en las discotecas, hasta los líderes de las bandas, como por ejemplo Steve Booth, que es un surfero a los Lost Boys, que está comenzando a convertirse en un varón, a Salvador García, que es el escocés William Wallace, que... Ah, no, disculpadme, es andaluz que luchó contra Franco y cuando su sire fue asesinado por el príncipe de Barcelona huyó a Los Ángeles. A él, este es el autor del manifiesto anarquista y al que atribuyen la muerte del anterior príncipe de la Camarilla que gobernaba la ciudad, a Don Sebastián. Aquí está el escocés. El escocés, que por lo visto va con un claymore por la calle cuando tiene que enfrentarse a sus enemigos, sería el gran héroe y el gran referente junto a Salvador del movimiento anarquista. Es el único que no reclamaría una baronía o un dominio para sí mismo, sino que convertiría el centro de la ciudad en un elíseo en el que se pudieran refugiar los anarquistas que no pertenecen a ninguna banda. Más bruja. Por ejemplo, aquí hablan de Gloria Martínez, que es ella como una agente del Justicar Petrodón. El Justicar Nosferatu, que ya en el recetario anarquista se dibuja como el azote de la camarilla contra los anarquistas. Aquí también de Smiling Jack, del videojuego, te cuentan su historia como pirata en el Caribe, como un saqueador, un iconoclasta, un inspirador héroe que no busca seguidores, sino más bien inflamar los ánimos allá donde va. Un nómada de la revolución. Tara, la baronesa de San Diego, y otro bruja más, creo que es una marioneta de un varón. Y aquí hablan de un tipo de brujas un poco más interesantes que yo creo que son los idealistas, que son los miembros, una especie de sociólogos o filósofos que se toman estos estados libres como un caso digno de estudio, como un experimento social. Desde comunistas hasta conservadores que lo que intentan es analizar o estudiar los efectos de este tipo de estilo de vida. Que al final muchos de ellos creen que no es mejor que vivir bajo el sistema feudal de la camarilla, porque aquí el índice de mortalidad, de asesinatos y de inseguridad de los anarquistas, de los vástagos, es muchísimo más alto y la calidad de libertad es probablemente una gran mentira. La condesa Andrea Visconti. Caitif. Aquí una baronesa Caitif, porque aquí los Caitif en los estados libres pueden llegar a ser alguien muy importante. Rose. Esta era una atractiva joven con apariencia 5, nada menos. Un hacker, porque siempre tiene que haber un hacker anarquista. Yo tengo un compañero hacker anarquista Caitif en la partida del foro de Ormeul, así que en cierto modo es un arquetipo muy, muy clásico. Mira, Bela Lugosi, el Malkavian, que al menos se cree el actor que protagoniza películas. Es un bufón, un hazmerreír de la ciudad. Lo respetan y lo mantienen con vida porque les divierte. Es un caso curioso, representa supongo estos actores que se confunden al final con su personaje, ¿no? De tanto tiempo encasillados y tantas películas rodadas con el mismo personaje. Esa faceta de Hollywood más decadente para la psicología de los actores. Un Nosferatu, unas asesinas historiador muy siniestras. Un toreador interesante, este era una especie de conspirador o magnate de los medios de comunicación. Y aquí el antiguo de la ciudad. El antiguo Christopher Hutton, que es el que pone y quita a los gobernantes de Los Ángeles. Personaje interesante. Ay, mira, un asesino en serie muy conocido en la historia de California, Joaquín Murrieta, es una especie de mexicano que ante la muerte de su esposa se volvió loco, formó una banda de forajidos y comenzó a dar caza a quien se pusiera por su camino en el siglo XIX, en la época del salvaje oeste. Aquí lo que te ponen es un personaje que lo convirtió Christopher
en vástago, en un toreador. No sé por qué te ponen el símbolo de toreador antitribu, supongo que porque podría ser parte del Sabbat, aunque no dicen nada. Y es una verdadera máquina de matar, con celeridad 6. De hecho, te dicen que los narradores deberían utilizar a Joaquín Murieta con moderación, ya que puede resultar mortal para los personajes que se crucen en su camino. Bueno, pues bueno, una advertencia. Gracias. Mira, este personaje me gusta bastante. Luis Fourtier, un Ventru de la época de la Guerra de los Grandes Lagos de Francia contra Canadá, los casacas azules, que se ha convertido en un aristócrata, en un varón anarquista de la vieja escuela. Para que se muestre que los Ventru, allá donde vayan, aunque sean anarquistas, siempre acaban en los puestos de poder. Y las tres mujeres de su pequeño harén o su corte: Catherine Dubois, Elena Gutiérrez y Marielle Saint-John. Marielle Saint-John, una infiltrada del Sabbat. Y Elena Gutiérrez, según parece, también es española. Sí. Es interesante. Mira, este también es un agente de la camarilla. Y este otro español, un castellano, creo que es amigo de Salvador, de su hermandad de latinos. Es interesante el modo en que los personajes están un poco encasillados, pero me gustan los que desafían los estereotipos, como por ejemplo Luis Fourtier, que es un Ventru. Es un Ventru en una posición de poder con una varonía muy importante en Los Ángeles. Yo creo que representa pues esa clase alta, esa alta sociedad del cine, ¿no? Y de la fama, que también es una parte de Los Ángeles, aparte de las bandas y de la violencia. Está, si no me equivoco mal, una setita que está montando un templo de corrupción. Y aquí el personaje del que hablaba, que ya es uno de los últimos, es Mohamed al-Mutlim. Este sería uno de los pocos supervivientes del ataque que el Sabbat hizo a la ciudad en 1965. Al igual que en 1992, en 1965 hubo unos disturbios enormes que hicieron arder la ciudad de Los Ángeles durante muchos días. Una ciudad con unas diferencias raciales, con una segregación, con una discriminación, con una opresión hacia las minorías muy considerable. Y bajo ese telón de fondo de los disturbios, se supone que el Sabbat atacó en 1965. Pero las bandas de anarquistas, pese al principio llevarse una cantidad de bajas brutal, como la ciudad está tan superpoblada por anarquistas, y estos funcionan como células incapaces de coordinarse, también fueron incapaces de quedar decapitados con el primer asalto del Sabbat. Con lo cual, la ciudad fue poco a poco resistiendo y se formó una guerra de guerrillas que resistió el ataque de Sabbat, y al cabo de 5 días de desgaste lograron expulsarlo de Los Ángeles. Y este, siendo uno de los miembros del Sabbat que asaltó la ciudad, se quedó allí pasando por anarquista y se convirtió en el líder de los Crips, que es lo que he comentado antes, que es una de las bandas, la más numerosa y la más importante. Por tanto, una de las tramas de la ambientación es que este tipo, la sombra, Mohammad, está preparando el próximo asalto del Sabbat, ganando territorio con su banda de anarquistas para cuando llegue el momento y el Sabbat ataque, poder atacar desde fuera y desde dentro. No solo la camarilla es una amenaza para Los Ángeles, también lo es el Sabbat, que está cerca de México y por supuesto es bastante contrario, ¿no? A dejar que unos débiles anarquistas les hayan expulsado de sus organizadas manadas de élite de la espada de Caín. Esta ilustración también me gusta bastante, un poco erótica, está chula, está chula. Y cómo funciona la política de bandas, el estilo de la ley del más fuerte, de la selva que impera en la ciudad. Las Torres Watts, un monumento de torres de hierro como si fueran unos armatostes, muy muy conocido, de una zona empobrecida de Los Ángeles. Nosotros hemos jugado una partida hace poco de mago en Los Ángeles y hemos pasado por aquí. Una ilustración muy bonita. Habla de posibles conflictos
que va a la ciudad. Los hijos de la cripta contra la hermandad. San Francisco contra San José. Que la San Francisco y San José de la Camarilla contra anarquistas son ciudades prácticamente limítrofes. La Camarilla contra los Estados Libres, los agentes de Petrodón, el Sabbat, los agentes de Sabbat. Como he dicho, ya habían 2 o 3 Sabbat infiltrados de los 40 personajes. Y luego, pues, los griteríos. Aquí hablan bastante, hacen referencia al libro del Gran Bruja. Los griteríos, las rapes, estas que montan los brujas en las que discuten y debaten descontroladamente y atacándose, serían la forma de política estándar de Los Ángeles. Y al final hay una breve aventura que a mí no me gustó nada. La ilustración está chula, eso sí. La ilustración es bonita, pero la aventura es una castaña. De 10 páginas sobre los personajes involucrados en la guerra de bandas entre la hermandad, los Bloods y los Crips, los hijos de la cripta. Fijaos este póster de Reservoir Dogs. Muy chulo. La aventura no es nada buena, bastante encarrilada, no hay que pensar mucho, solo hay que seguir el guión y la verdad es que no importa mucho lo que decían los personajes. Pero aún así, el libro, aunque no sea brillante, está chulo. A mí